Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi canal de dibujo. En esta ocasión lo que vamos a hacer es trabajar con el personaje de Desagrado de la película Intensamente. Lo que hacemos acá en este canal es dibujar. Sí, aprendemos a dibujar y te muestro un poquito lo que es el día a día. Mi nombre es Sofía, si es la primera vez que te pasas por el canal, te invito a suscribirte y a regalarme un like si la clase te gusta. Lo que vamos a hacer hoy es el boceto a mano alzada, usando algunos truquitos que nos van a ayudar para que el diseño de nuestro personaje quede lo más parecido al personaje real. ¿Sí? Vamos a ir paso a paso en tiempo normal, ¿sí? No acelerado, para que puedas hacerlo a la par mía, ¿sí? Si tenés alguna duda, te invito a que me dejes en la caja de comentarios un comentario y yo ni bien pueda te respondo, ¿sí? También te quiero contar que en la descripción vas a encontrar todo lo que son mis redes sociales si querés seguirme en alguna de ellas. Bueno, nada más por ahora, espero que te guste la clase, que te sirva, te dejo un beso enorme, que tengas un hermoso día y tarde y noche. Nos vemos, a trabajar. Saben que a mí antes de empezar a dibujar algo me gusta analizarlo, ¿sí? Creo que es vital para que el dibujo quede lo más parecido posible. En este caso vamos a trabajar con una hoja A4, que es 20 centímetros por 30 aproximadamente. Y lo que yo hice fue imprimirme en la hoja del mismo tamaño, en un papel de impresora común, la imagen, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy empezando a dibujar, necesito más o menos visualizarlo en el tamaño en el cual voy a hacer el dibujo, ¿sí? Una vez que ya avanzo, ya voy a poder visualizarlo sin necesidad de imprimirlo en el mismo tamaño, ¿sí? Si bien podemos hacerlo sin imprimirlo, es mucho más fácil poder visualizarlo ya impreso, aunque sea blanco y negro, ¿sí? Si lo puedes imprimir en blanco y negro del mismo tamaño que vas a dibujar, te va a ayudar muchísimo a trabajar el tema de los tamaños. En este caso tenemos un dibujito animado, nos damos cuenta muy fácilmente las formas que tiene el dibujo. Podemos ver que la cabeza es como un círculo, ¿sí? Un círculo con la parte de arriba achatada y los laterales un poquito también. También podemos ver que el cuerpito hace como un triángulo en lo que es el vestido, ¿sí? El triángulo del vestido es muy evidente, ¿sí? Si nos fijamos, miren así. Bueno, y bueno, el pelo tenemos la línea, que es un cuadrado el pelo. El pelo es un cuadrado en el cual la parte de arriba es un poquito más angosta que la parte de abajo. Entonces, tenemos muchas cosas que nos ayudan a visualizar nuestro dibujo. Yo les recomiendo que cuando empiezan a dibujar, no intenten dibujar algo muy complejo, no intenten copiar a mano alzada algo muy complejo. Por ejemplo, un retrato. No empiecen con un retrato, porque el retrato tiene otras dificultades que en estos dibujos no las vamos a encontrar, ¿sí? Entonces empecemos con menos, de menos a más, paso a paso, y después cuando estemos listos y preparados para el retrato, ya vamos con otras herramientas, ¿sí? A mí me ha pasado que me llegan alumnos que quieren abarcar directamente lo que es el retrato, pero no podemos ir directo al retrato porque tenemos que primero visualizar lo que son los volúmenes, las luces, las sombras, todas esas cosas, las cosas básicas que las tenemos que tener como herramientas para poder realizar un retrato, porque si no, ¿qué pasa? Yo voy a empezar el retrato, me voy a equivocar 500.000 veces y me voy a frustrar y lo voy a dejar, ¿sí? Entonces yo, si tengo herramientas para afrontar ese retrato, voy a frustrarme un poco menos, ¿sí? No te digo que no te vas a frustrar, te vas a frustrar porque te vas a equivocar, es así, el error es parte del proceso, pero te vas a equivocar teniendo un poco más de herramientas, entonces los errores van a ser menos. Bueno, volvemos a Desagrado. También lo que podemos pensar es la línea de movimiento. Si la línea de movimiento es la línea que hace el cuerpo, que pasa por la mitad del cuerpo, se utiliza mucho para los dibujitos, que va por la mitad del cuerpo y nos indica la posición, el movimiento del mismo, ¿sí? La línea de movimiento acá empieza con este pie, pasa por la mitad del cuerpo, ¿sí? Es como que hace esto, es una media luna, ¿sí? Bueno, entonces tenemos otra ayuda más. La línea de movimiento nos ayuda a ver cómo ubicar el movimiento de los objetos, ¿sí? Podemos pensar las figuras geométricas, el triángulo, el círculo achatado, el cuadrado, todo tiene que ir por la línea de movimiento, ¿sí? A mí me gusta mucho utilizar la forma geométrica porque es la forma más simple de poder pasar un objeto al otro. También tengo que acordarme mucho el espacio, ¿sí? Los espacios que tengo, el espacio que hay acá, tengo que pensar esto, el espacio que hay acá, tengo que pensar estos espacios en los cuales no está el personaje, ¿sí? De todos lados. Entonces, también puedo hacer lo siguiente, visualizar
la figura como si fuese una mancha, ¿sí? En este momento, desenfoca la vista conmigo. Imagínate que el personaje es una mancha. Imagínate que el personaje es una mancha en una hoja en blanco, ¿sí? Entonces, por lo tanto, voy a ver otras cosas, ¿sí? Voy a ver el todo y no voy a ver el detalle, ¿sí? Eso es para ver el todo y no ver el detalle. Y entonces empiezo a visualizar la mancha acá. Empiezo a visualizar la línea de movimiento, empiezo a visualizar la mancha, empiezo a ver los espacios, imaginarme los espacios, imaginarme hasta dónde llega la cabeza. Por eso yo, si lo imprimo, lo tengo al lado y puedo imaginarme hasta dónde llega la cabeza haciendo este simple movimiento, ¿sí? No estoy calcando, estoy entrenando mi percepción, ¿sí? No tiene nada malo calcar. Repito, no tiene nada malo calcar, pero de esta manera no vamos a depender nunca de la herramienta de cuadrícula o calco, ¿sí? Simplemente si entrenamos nuestra percepción vamos a poder dibujar lo que queramos, donde queramos. Que esa es la base para mí, ¿no? Siempre dependiendo de lo que vos busques, fíjate qué herramienta ocupar. Las herramientas son simplemente herramientas. Bueno, entonces, yo voy a visualizar. Yo sé que la cabeza más o menos tiene que ir de acá para arriba, ¿sí? Tiene que tener un espacio en este costado. Tengo que tener un espacio menor de este lateral, ¿sí? Entonces, yo sé, la cabeza más o menos a esta altura. Empezamos a tirar la primera línea. Más o menos a esta altura va la cabeza, ¿sí? Después puedo ver otra línea que me pueda ayudar a ver en la altura del vestido. Más o menos a esta altura tendría que empezar el vestido, ¿sí? Entonces ya tenemos dos líneas que nos ayudan. Ahora yo ya sé que tengo que dejar un espacio en cada lateral, ¿sí? Para lo que es el círculo de la cabeza, el óvalo de la cabeza. También tengo que pensar en el espacio de arriba, ¿sí? Pensamos en los espacios de los laterales, en el espacio de arriba y en el espacio de abajo, en todos los espacios. Ahora empiezo a trazar pensando, ¿sí? Más o menos pienso. Es que no me aventuro a medir ahí, trato de fijarme mentalmente, visualmente, sin medir, ¿no? Empecemos a tener también un poco de confianza en nuestra percepción. Aunque nos equivoquemos, no importa. Más o menos este espacio es lo que creo que sería la distancia. Y del otro lado un poquito menos tiene que ser. Más o menos acá. Entonces yo ya sé que la cabeza, el círculo de la cabeza tiene que estar ahí, ¿sí? Voy a hacer el círculo. También pienso en el espacio, ¿sí? Pienso en el espacio, pienso en todo ese espacio. Voy a hacer un círculo sin mucho detalle. Simplemente para, bueno, en realidad sería un óvalo. Bueno, para ubicar la cabeza, simplemente para ubicarla en la posición en la cual la tengo que dibujar. Recordemos que esto es para dibujar las figuras en la posición correcta, ¿sí? No es la figura definitiva, sino la figura en su posición. Voy a tratar de dibujarla dentro de los parámetros. Si me salgo un poquito no pasa nada. Si me salgo un poquito no pasa nada, pero si me salgo mucho sí, porque cambio los parámetros, ¿sí? Entonces, tengamos las reglas como reglas que nos ayudan. Bueno, ya más o menos tengo el círculo, ¿sí? El círculo de la cabeza. Bueno, ahora habíamos dicho que el cuerpo, que el vestido, era un triángulo, ¿sí? Pero también habíamos dicho que teníamos que hacer como la línea de movimiento para ver en dónde ubicar las cosas, ¿no? Y sabíamos que la línea de movimiento empezaba con el pie, ¿sí? Entonces, yo sé que el pie está casi en la punta de la hoja, ¿sí? No está en la punta, tengo un espacio, ¿sí? Entonces voy a tratar de imaginarme el espacio, más o menos por acá, y vamos a intentar dibujar la línea de movimiento, que me va a ayudar para ubicar lo que es el cuerpo. Me va a ayudar para ubicar lo que es el cuerpo. La línea de movimiento pasa desde el pie por el centro del cuerpo, ¿sí? Podríamos también pasar por el medio de la nariz, ¿sí? La parte de arriba como que es bastante recta la parte de arriba, ¿sí? Entonces tenemos así, va por el cuello y va al pie.
va por la mitad del torso, va por la nariz, va por el cuello. Entonces yo sé que más o menos sale de la mitad de la hoja. La mitad de la hoja, calculo aproximadamente la mitad de la hoja. Un poquito más para acá. La línea de movimiento tiene que salir de acá y unirse acá. No al piso, un poquito más arriba, porque el pie no está en el piso. Bueno, en el piso de lo que es el borde de la hoja, ustedes me entienden. Bueno, entonces de acá, ponerle que sea de acá. Yo tengo que unir una línea con la otra. Sé que en la cabeza va bastante recto, entonces voy a bajar y voy a empezar a inclinarla hasta llegar a ese punto, tratando de copiar la inclinación. Bueno, entonces ahora voy a cuestionar la línea que acabo de hacer. Voy a ver si está bien ubicada. Y creo que en la parte central esta iría un poquito más para el costadito, ¿sí? Aproximadamente igual, ¿sí? Aproximadamente por acá sería la línea de movimiento. No hay mucha diferencia entre una y la otra, pero más o menos a esa posición es la que me parece más prudente. Ahora sabemos que esta línea nos enseña por dónde debería ir ubicado todo lo que es el cuerpo, ¿no? Esta línea nos ayuda para ver dónde ubicar las cosas. Habíamos dicho que el cuerpito, el vestido, ¿sí? El vestido era un triángulo, ¿sí? Que se unía justamente desde este sector, ¿sí? Sabemos que esta línea va por la mitad de lo que es el cuello, ¿sí? Entonces yo más o menos sé que desde acá tiene que salir el triángulo. Y tengo esta otra línea que es la que me decía, desde acá para arriba va el vestido. Ahora, antes de empezar a trazar el vestido, yo voy a pensar en el espacio que tengo en la parte inferior y el espacio que tengo en la parte inferior, ¿sí? Del lado derecho y del lado izquierdo. Voy a pensar como que el triángulo va de esta manera, ¿sí? El triángulo va así. Si bien yo sé que desde acá para arriba va el vestido, yo sé que la línea de abajo del triángulo está inclinada, ¿sí? Entonces, el triángulo mío está inclinado a grandes rasgos, ¿sí? Sin mucho detalle. Primero sin mucho detalle. Entonces el triángulo mío está inclinado y la parte de abajo también está inclinada. Entonces, voy a pensar el espacio que tengo acá, el espacio que tengo acá y el espacio que tengo acá, ¿sí? Voy a pensar en estos espacios. Entonces, digo, más o menos calculo que por acá empezaría el vestido. Y del otro lado, creo más o menos que tengo este espacio, ¿sí? Ves que no lo hago sobre la línea, sino que voy un poquito más arriba. ¿Por qué? Yo estoy midiendo también este espacio, ¿sí? Sobre la línea mido ese espacio. Entonces digo, más o menos por acá debería ser como va el triángulo. Y empiezo a trazarlo, ¿sí? Sin mucho detalle, sin mucho detalle. Y como el triángulo va unido allá, en la otra punta, vamos a unir a la otra punta, ¿sí? Ahora vamos a ver que está pasando algo, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Al hacer yo el triángulo, veo que la línea de movimiento no va justo por la punta. ¿Por qué? Porque el triángulo yo estoy basándolo en el extremo del cuello, ¿sí? No lo estoy basando en el centro porque estoy usando la línea del lateral para armar el triángulo, ¿sí? Entonces, en mi imaginación estoy cortando un pedazo que sería el cuello, ¿sí? Entonces, más o menos yo sé que acá va el cuello, ¿sí? Entonces, tengo el triángulo ahí, tengo la otra línea ahí, tengo la otra línea ahí. Ya tengo más o menos la ubicación del cuerpo. Ahora lo que voy a hacer es empezar a visualizar, a ver si está bien esta inclinación, si me parece correcta esta inclinación. Entonces, me imagino la línea acá, me imagino una línea, me imagino, acá tengo la línea trazada. ¿Qué pasa acá? Yo veo que
casi la mitad de lo que es la base del vestido va bastante más debajo. Entonces voy a empezar a corregir. Si todo el tiempo estoy corrigiendo, todo el tiempo estoy corrigiéndome, ¿sí? Todo el tiempo. Entonces ya tengo la línea más parecida en la parte inferior. Habíamos medido este espacio, el pedacito que había quedado ahí. Entonces acá hago el primer corte y este espacio lo dejamos ahí, ¿sí? Ya tenemos el primer corte y la posición del lateral inferior del vestido. Ahora, yo sé que una pierna la tengo acá. Si tengo una pierna acá, vamos a solucionar la pierna con dos triángulos, ¿sí? Vamos a pensar, tenemos una línea vertical para la pierna de nuestra derecha y una línea en diagonal para la pierna de nuestra izquierda, ¿sí? Veamos el espacio que se transforma. En donde no hay pierna, ¿sí? Donde no hay pierna, ¿qué pasa? Un triángulo. Y donde hay pierna es otro triángulo, ¿sí? Son triangulitos. Lógicamente que a grandes rasgos, ¿sí? No estamos haciendo detalles. Entonces, yo tengo la pista que la línea de movimiento más o menos va por acá. ¿Sí? Pensemos, la línea de movimiento viene por acá. Pasa más o menos por la mitad de la pierna. No es la mitad de la mitad, pero más o menos tengo una idea, ¿sí? Otra idea que puedo tener es, me fijo la mitad del cuello. En la mitad del cuello veo que justo está lo que es la unión de las piernas, ¿sí? Entonces, ya tengo otro parámetro. Si yo sigo esta línea, recordemos que la línea de movimiento iba por la mitad del cuello. Si yo sigo la línea recta, la enderezo, vamos a enderezarla. Sé que acá está la división de las piernas, ¿sí? Acá está, no hay pierna acá. No hay pierna. Entonces, voy a poder empezar a trazar la primer pierna, ¿sí? Voy a trazar la primer pierna con esta información, ¿sí? Tengo la línea de movimiento que me dice hacia dónde tiene que ir la pierna. Tengo la línea central que me dice en dónde no debe haber pierna. No solo me dice eso, sino que me dice que tengo un espacio pequeño para un lado y un espacio pequeño para el otro, ¿sí? Acá estaría, ¿sí? Esta línea. Entonces, yo tengo un espacio pequeño para un lado y un espacio pequeño para el otro, ¿sí? Básicamente ahí yo tengo varios parámetros. Sé que la pierna no llega al borde del vestido, entonces más o menos ahí voy a empezar a trazar el triángulo que es la pierna, sin mucho detalle. Me acerco hasta el punto y me acerco desde el otro lateral. Tenemos el primer triángulo de la pierna. Pero acá la pierna no termina ahí, tiene el pie, ¿no? Bueno, el pie, si yo hago el triángulo, el pie está justo en la punta del triángulo, ¿sí? ¿Lo vemos? Tenemos línea, triángulo, termina ahí. El pie estaría en la base. Sí, vamos a hacer el pie como un óvalo, sin mucho detalle, en la punta de lo que es el triángulo. Me voy a fijar más o menos cuánto espacio sale del pie, de la punta del triángulo. Si visualizo, la punta del triángulo estaría acá, ¿sí? Cuánto espacio va de cada lado y hago el óvalo, ¿sí? Ahora vamos a la segunda pierna. Recuerden que no estamos haciendo en detalle, simplemente estamos ubicando las cosas. Bueno, vamos a hacer la segunda pierna. Yo sé que tengo varias cosas que me pueden ayudar ya. Yo sé que nace la pierna acá, sé que no puede llegar acá, no puede llegar a este punto, tiene que estar más para el centro, ¿sí? Tiene que estar más para el centro. Entonces, yo voy a empezar a intentar medir. Digo, bueno, entonces, de acá una pierna, tengo dos piernas, ¿sí? Serían como si fuesen dos piernas. Entonces yo acá tengo que dividir a la mitad, ¿sí? Más o menos la mitad. Yo sé que de acá a acá está la pierna. Ahora me falta ver el largo, ¿sí?
cuando yo estoy intentando copiar la segunda pierna, no solo estoy intentando copiar la segunda pierna, sino que estoy intentando copiarla en relación a la primera, ¿sí? Recuerden que como hacemos cuando hacemos el segundo ojo, lo mismo. La primera pierna es el parámetro para la segunda, entonces trazo una línea para saber hasta dónde tiene que llegar. La línea que trazamos horizontales siempre van paralelas a los bordes de las hojas, ¿sí? Si hacemos las líneas horizontales o verticales que no estén paralelas a los laterales, no sirven de nada. Bueno, entonces yo ya sé que era un triángulo de esta manera, ¿sí? Este era un triángulo así, ¿sí? Bueno, entonces simplemente lo trazo. Trato de copiar un poquito, digo, esta es recta, recta, y no es recta, recta, ¿sí? No es recto, recto, es un poquito como torcidito. Desde arriba a la derecha hacia abajo a la izquierda. Entonces no lo hago recto, recto, sino que lo tuerzo un toquecito. Y ahora solamente tengo que cerrar el triángulo. Igual que como hicimos con la otra, cerramos el triángulo. Y ahora me resta hacer el óvalo. Pero ahora como el pie está de frente, el óvalo va a ser un poco más chatito, ¿sí? Y va a estar en posición en diagonal de esta manera, ¿sí? ¿Sí? No va a estar recto, recto, va a estar en diagonal, ¿sí? Entonces voy a hacer el óvalo. Voy midiendo, ¿sí? Voy midiendo a ver cuál es el tamaño que me convence. Lo voy agrandando levemente. Ahí creo que va bien. Bueno, básicamente ahí tenemos lo que es las dos piernitas. Bueno, ahora lo que nos falta es hacer lo que sería la parte de los brazos, ¿sí? Si nos ponemos a fijar, vamos a encontrar que es como un cuadradito, ¿sí? Es como un cuadradito lo que es los brazos y el bracito aparte, ¿no? Es como, podría ser como una tetera. Y acá está el pico, ¿no? Entonces, ahora me falta pensar a qué altura va el torso, ¿no? Voy a hacer lo mismo, voy a pensar en mi hoja que la tengo al lado, voy a pensar dividirlo más o menos a la altura. Y si no la tengo al lado, voy a pensar cuántos torsos puedo encontrar en el vestido, ¿sí? Mido desde la punta del triángulo, hasta donde termina el cuadradito. Mido 1, 2 y medio, ¿no? Entonces yo sé que acá tengo 2 torsos y medio. Entonces voy a medir 1, 2 y me tiene que dar medio. Entonces esa es la medida, ¿sí? Yo sé que acá, de acá para arriba, tiene que ir el cuerpo, lo que es el torso. Entonces puedo realizar el rectángulo cuadradito de lo que es el cuerpo inclinado, de manera inclinada, ¿sí? Voy a realizarlo de manera inclinada, sabiendo que en esta zona tengo que ocuparlo. Y si yo voy al triángulo del cuerpo, del vestido, que habíamos hecho al inicio, vemos que el brazo está por fuera, ¿sí? El brazo está por fuera. Entonces yo ya sé que el rectángulo que tengo que hacer acá, el brazo debe ir por fuera. Y no van a ser acá, donde nace el triángulo, porque está más abajo. Tengo que dejar el espacio del cuello. Entonces pensamos, dejamos el espacio del cuello, vemos la inclinación que tiene los dos hombritos, ¿sí? Podemos ver la inclinación que tiene los hombros. Tratemos de copiar la inclinación de los hombros, ¿sí? Más o menos así. Y ahora vamos a trazar el rectángulo, el cuadradito. No tiene que ser perfecto, ¿sí? Voy a trazar el cuadradito, más o menos, que no sea perfecto, pero más o menos en este espacio yo sé que tiene que estar lo que es los brazos. Borro la línea que no va. Ahora lo que vamos a hacer es
reflexionar acerca de lo que hicimos, ¿sí? Ver si este espacio que tenemos acá, ver la inclinación, ver el ancho del cuadrado, a ver si es necesario cortarlo un cachito, que yo creo que sí, es necesario cortarlo un poco. Si siempre nos cuestionamos todo el tiempo lo que hacemos. Hacemos un poco, cuestionamos. Hacemos un poco, cuestionamos, ¿sí? Bueno, entonces yo ya tengo lo que es la base del triángulo, que es el cuerpo, la base de la cara, que es el círculo, la base de los brazos, que es el cuadrado. Poquito a poquito vamos teniendo todo lo que es lo más importante, ¿sí? Bueno, entonces, ahora vamos a empezar a hacer lo que es un poco más de detalle, ¿sí? Vamos a empezar con el bracito. Sabemos que en este sector tiene que estar el bracito, ¿sí? Si te habíamos tenido el cuadrado, sabemos que el brazo va para allá, ¿sí? Entonces, yo tengo la línea de la cabeza que me va a decir, ¿el brazo pasa esta línea? Sí, la pasa, ¿sí? Entonces yo ya puedo trazar la línea. Simplemente trazo la línea, ¿sí? Ahora, yo sé que los brazos los puedo solucionar con óvalos, ¿sí? Yo sé que tengo este óvalo acá, tengo este óvalo un poco más cortito porque está más levantado, y tengo este óvalo en la parte inferior, ¿no? Y después tengo este un poco más estirado, ¿sí? Y acá un circulito para la mano, ¿sí? Las manos son un circulito. Tenemos los óvalos y tenemos los circulitos. Entonces, habíamos dicho que yo sé que la mano va por arriba. Yo sé que la mano va por arriba de esta línea. Entonces, yo tengo un óvalo acá. Ya es momento de empezar a modificar lo que es el cuadrado, ¿sí? El cuadrado, recordemos, es la base. La base para saber en dónde tengo que ubicar las cosas. Pero no es algo que me limite, sino es algo que me dice, este es el camino por acá. Yo voy a ir modificándolo para que se parezca más a lo que yo quiero, ¿sí? Tengo el primer óvalo, que yo sé que va en este costado. ¿Ves que como empiezo a redondear la figura, ya no sigue la estructura recta de lo que es el cuadrado? Ahora yo sé que este no es hasta el final. En el final tengo la manito. Tenemos acá la manito, ¿sí? El círculo. Sé que va después del vestido. Tengo la línea esta, ¿sí? La línea del triángulo que me dice que la mano está del lado de afuera. Entonces la hago de fuera del vestido. Y ahora voy a hacer el otro óvalo, que se va a ensanchar del lado de la derecha, ¿sí? Ya tengo el primer bracito. Ahora, el segundo, yo tengo la ayuda de esta línea. Esta línea me dice la dirección, ¿sí? Entonces, yo sé que el segundo, tenemos la línea del triángulo de lo que es el vestido, ¿sí? La línea nosotros la tenemos fija, ¿sí? Una línea recta. Lo que vamos a tener que empezar a hacer luego de esto es empezar a modificar esa línea, ¿sí? Porque eso no es una línea recta, tiene sus movimientos. Entonces, voy a hacer el otro óvalo. Yo sé que pasa por arriba de la mano y se une al torso, ¿sí? Sí, se une al torso. Miro más o menos ese tamaño. Tiene que ser un poco más finito, pero no tanto. Y hago el siguiente óvalo. La parte de arriba es un poco más ancha que la parte inferior, ¿sí? En la parte inferior tenemos los coditos y hacen que sea un poquito más angosta. Entonces yo ya tengo el segundo bracito, la parte de arriba del codo para arriba. Ahora me falta, yo sé que la mano va del otro lado de la línea, ¿sí? ¿Y qué pasa? Yo tengo esta línea me indica el movimiento, ¿sí? Y como ella tiene la mano como la muñeca doblada para atrás, yo sé que el circulito de la mano va ahí, ¿sí? Ahí va más o menos. ¿Ves que no es un circulito? Ya estoy haciendo la parte más ancha en donde va la parte de los dedos y más finito en donde van la muñeca. Y acá ya puedo trazar el último óvalo, ¿sí? El último óvalo, redondeando un poco la figura.
ya tengo la siguiente mano, el siguiente brazo, la siguiente mano. Ahora me faltan algunas cosas, ¿sí? Me faltan algunas cosas como empezar a darle un poco más de forma al vestido. Tenemos esta línea, ¿sí? Esta línea es la que va de ahí a ahí, ¿sí? Esta línea va de ahí a ahí, pero no es una línea recta, entonces voy a empezar a modificarla. Voy a evaluar cómo es la parte del cuello. La parte del cuello voy a evaluarla. Voy a tratar de copiar la formita básica. Y ahora empiezo. Bajo un poco. Suavizo los costados del bracito. Ven que ya voy por dentro del óvalo. Voy por dentro del óvalo. Voy modificándolo a lo que me parece más prudente, ¿sí? Voy a empezar a utilizar mi ojo crítico. Entonces, tengo la ropa acá, que va por un poquito arriba del brazo. Hasta este sector. Esta es una hoja convencional. Yo te recomiendo que lo hagas todo el boceto en una hoja convencional, de las más baratas que tengas, y después lo pases a otra hoja, ¿sí? De esta manera no arruinas el papel de calidad. Entonces, yo sé que debajo del cuello tengo un triangulito, que es la parte del cuello del vestido, ¿sí? Que está inclinado hacia mi izquierda, nuestra izquierda. Ahora, voy a bajar. Ya empiezo a darle más la forma que me parece más parecida, ¿sí? Empiezo a cuestionar todo, a darle más forma parecida. Empiezo a ver el dónde va la ropa. Este me ayuda el óvalo para ver dónde va la ropa, ¿sí? Ya tengo la parte de la ropa. Voy a seguir redondeando. En la parte del codito voy a hacerlo más puntiagudo, ¿sí? Hago una L y voy a darle un poquito de forma al brazo. En el centro hago como una leve inclinación, ¿sí? Una leve inclinación de esta manera, y en la parte de afuera hago una curva, no muy marcada, pero tiene que ser una curva, ¿sí? Y ahora la mano. Para la manito voy a hacer una curva pequeña y voy a subir. Una curva y subo. Y del otro lado una curva, ¿sí? El otro brazo está por delante. Vamos de vuelta. Seguimos el borde del triángulo. En la punta del codo hacemos un poquito puntiagudo. Una L más abierta. Doblamos, enderezamos un poquito y unimos con la mano, ¿sí? Unimos con la mano. Ahora, el lado del otro lado. Yo del otro lado ahora voy a evaluar el grosor del brazo. Voy a adelgazarlo un poquito en la parte de la muñeca y va a ir engrosando cuando llega a la parte de abajo, ¿sí? Ahora la mano. La mano yo sé que tengo una parte gordita acá. Después tengo el primer dedo, primer salchicha, el primer rulito, mira, es así, es como una E en imprenta que no se llega a cerrar. Y hacemos el segundo. El segundo es simplemente una curvita que enrosca el primero, el tercero también, y el dedo gordo, una curva para afuera, una S muy estirada, ¿sí? Cerramos la manito. Ya tenemos la manito, ¿sí? Podemos continuar con lo que es el moño, ¿sí? El moño. Para el moño voy a utilizar una línea vertical para saber hasta dónde tengo que ocuparlo. Yo sé que más o menos a esta altura, ¿sí? Y la línea del rectángulo del cuerpo me va a ayudar, ¿sí? Como que si queremos podemos darnos cuenta que es como un triángulo también. Más o menos yo sé que llega hasta acá, un poco más ahí. Entonces yo sé que esto tengo que ampliarlo y esto también, ¿sí? Y en este espacio
En este espacio tengo acá un círculo, que es el moño, el nudo. Y acá va uno que va de este lado, sobresale un poco, baja. Igual esta parte tampoco es tan necesario que quede idéntico, ¿sí? No hace falta que quede igual esta partecita, porque no afecta mucho al personaje, ¿sí? Lo que es importante que quede muy parecido es el personaje en sí, la fisionomía y el personaje. Bueno, bajo la segunda. Ahí más o menos tengo lo que es el moño, ¿no? Ahora vamos a hacer lo que es la cara. Sí, vamos a meternos de lleno con la cara. Sabíamos que la nariz no iba por el centro de la cara. Vamos a borrar esta línea para no marearnos, ¿sí? Primero y principal. Borramos esta línea para no marearnos. Entonces yo tengo un círculo principal de lo que era la cara, ¿no? Ahora vamos a pensar. Tenemos como un rectángulo que va por fuera de lo que es la cara para el pelo, ¿sí? Y tenemos la línea del cuello, va más debajo de la línea del cuello, ¿sí? Con una leve inclinación para abajo desde la derecha hacia la izquierda. Desde este lado hasta este lado es como que baja, ¿sí? Y es más ancho que el círculo, más ancho que el cuerpo, ¿sí? Yo sé que pasa un poquito arriba de la unión del bracito, por debajo del moño, eso me va a ayudar, ¿sí? Tengo la unión del brazo ahí, ¿sí? Más o menos voy tirando la línea en diagonal con la posición que tiene el pelo. Voy pensando más o menos el ancho de cada lateral, ¿sí? Y ahora me aventuro a realizar la parte de cada espacio, ¿sí? Me fijo la línea, ¿está bastante vertical? Sí, está bastante vertical. Del otro lado está bastante vertical y está un poco más inclinada de la parte de arriba para la izquierda, ¿sí? La parte de abajo se va como levemente a la derecha. Y la parte de arriba de todo, yo sé que es un rectángulo, ¿sí? Es un rectángulo. Ahí sería el rectángulo, ¿sí? Esto nos ayuda para ver que esta parte de acá y esta doblez de ahí, ¿no? Entonces yo sé que acá tengo que empezar a meterme por dentro, seguir un poco lo que es el óvalo, sigo un poco lo que es el óvalo, también estoy pensando en los espacios en donde no hay dibujo, sigo y llego al lateral en donde está la unión de ambos lados, ¿sí? Tengo la unión, no está contra el óvalo. Igual todo esto lo vamos a someter a revisión, ¿sí? Siempre lo vamos a someter a revisión. Y del otro lado sé que acá baja el pelo, ¿sí? Ya tenemos más o menos la parte de arriba. Ahora vamos a hacer la parte de abajo. En la parte de abajo tenemos como desmechado y una pancita, ¿sí? Una pancita y se va desmechando sin mucho detalle, después nos metemos más a detalle. Del otro lado tenemos una curva como una J, ¿sí? Tenemos como una J, baja, me fijo a qué altura de la mano está la J, miro la altura de la mano, ¿sí? Y la parte de abajo simplemente le hago la curva, ¿sí? Hasta el hombro. Después vamos a hacer bien en detalle. Por el momento este es el boceto. Y dobla por arriba de la J un poco. Bueno, ahora me resta pensar en el tema del pelo en la parte interna de lo que es la cara, ¿sí? Yo sabía que el óvalo estaba medio cortado, el círculo estaba cortado de un lateral y del otro, ¿sí? También de la parte de arriba. Entonces empiezo a cortar. Tengo el parámetro de la entrada acá, que me va a decir a qué altura tengo que empezar a cortar lo que es el pelo, ¿sí? Yo tengo esto acá, digo, bueno, entonces por abajo de eso, acá tengo que empezar a cortar, ¿sí? De acá para arriba es pelo.
y acá simplemente hago la curva hasta llegar al pelo y voy recto, corto un pedacito finito, ¿sí? Entonces ahí tengo la primera parte de lo que sería la cara, ¿sí? Ahí iría el corte, los primeros 2 cortes. Del otro lado voy a cortar un pedacito finito en la punta y acá tenemos como el fleco, ¿no? Mantengo la línea vertical que me va a ayudar para ver. De acá para allá tengo la nariz, de acá para allá tengo el ojo, ¿sí? De acá para allá está toda la cara. De acá para allá está toda la cara. Y de acá para allá está el ojo nada más. Bueno, entonces yo ya sé que en este sector va el ojo. Pero me falta ver el tema del ancho de lo que es la barbilla, que tiene mucha barbilla. Entonces voy a pensar, a ver, mido acá, ¿cuántas barbillas hay? Hay una y un poco, ¿no? Tenemos desde la punta del labio tenemos una y un poquito, ¿no? Entonces voy a medir hasta la nariz, a ver, mido hasta la nariz, desde la nariz tenemos una y se va para arriba, ¿sí? Entonces bueno, vamos a medir nuevamente desde la barbilla, tenemos una, siempre tenemos que tratar de encontrar algún parámetro para ayudarnos, ¿sí? Una y un poquito, vamos a medir eso, ¿sí? Yo acá esto lo voy a dividir en 2 y un poquito, ¿sí? Primero, más fácil, corto el poquito. Este sería el poquito. Y acá, esta parte que me queda acá, la divido en 2, ¿sí? La divido en 2, aproximadamente. Ya estoy torciendo las líneas. ¿Por qué? Miren lo que pasó. Tengo la línea del pelo que está medio curva, ¿no? Tengo la línea del pelo que está media curva. Y yo me equivoqué acá y seguí esta línea curva. Arrastro la curvatura, ¿sí? Eso me va a afectar a la hora de hacer el dibujo. Entonces corrijo ahora. Veo el error, lo corrijo. Veo el error, lo corrijo. Eso lo mantenemos siempre. Bueno, entonces ya sé en dónde va ubicado lo que son los ojos, la boca, la nariz, todo, ¿no? Sé vagamente dónde va todo. Ahora, yo sé que en este espacio de acá tengo que ubicar lo que es boca, ojos, nariz. Y de este lado tengo que ubicar el ojo nada más. Entonces, yo tengo dividido ahí y tengo dividido ahí, ¿no? Tengo dividido ahí, tengo dividido ahí, ¿sí? La línea que tracé arriba de ese poquito era ahí. Entonces, yo sé que de acá a acá tiene que estar un ojo, pero tiene que estar un poco más abajo de la mitad, ¿sí? Un poco más abajo de la mitad. Acá va ubicado el ojo, en este espacio, ¿sí? Y ahora, ¿llega hasta el borde del ojo? No llega hasta el borde, hay un espacio, ¿sí? Hay un espacio y que es el mismo espacio que hay entre ojo y ojo, ¿sí? Tenemos un espacio que es el mismo espacio que hay entre ojo y ojo. Entonces, yo sé que la nariz, la boca y el ojo van de allá para allá, ¿no? Entonces, me falta todavía pensar en el tema de cómo ubico este ojo, en qué espacio lo ubico. Entonces, voy a dejar un espacio, más o menos voy a pensar, voy a tratar de medir mentalmente, visualmente, el espacio que tengo es por acá. Y este mismo espacio lo voy a medir en mi dibujo, lo mido en mi dibujo y lo mido en el centro desde la línea, porque yo ya sabía que desde acá salía el ojo, ¿sí? Yo sé que de acá sale el ojo. Sé que de acá sale el ojo, ¿sí? Esa línea me indicaba que de ahí salía el ojo. Entonces, medí desde acá, ahí va el ojo, ¿no? Ahora, voy a trazar una línea que va a unir los lagrimales para que estén a la misma altura. Y si yo me fijo entero los ojos, la línea no solo une los lagrimales, sino que une el lateral del ojo, ¿sí? La parte de atrás. Entonces, yo sé que la línea del ojo no está abajo, está más o menos a esta altura. Voy a trazarla completa hasta los laterales.
Y los ojos acá no son iguales por la perspectiva, ¿sí? Como ella está como más de costadito, este lo vemos más redondo y este lo vemos más alargado. Ahora yo voy a tratar de generar el ojo en el espacio en el cual tengo que generar el ojo, ¿sí? Solamente estamos hablando de la parte donde se ve el iris y la pupila, no estoy hablando de la parte de arriba, ¿sí? Entonces, voy a hacer la parte inferior, sé que de acá nace el lagrimal, sé que de acá nace el lagrimal. Voy a bajar haciendo una curva, tratando de copiar la forma lo más que pueda. Recuerden que esto es solamente un parámetro, luego lo sometemos a corrección. Copio lo más que pueda, veo que en este lado está más ancho que de este lado está más ancho que de este lado, entonces copio eso, ¿sí? Perfecto. Entonces ahora esta línea de abajo que me dice el ancho del ojo la voy a estirar para saber en dónde tengo que ubicar el otro, ¿sí? Miremos. Sin embargo, el ojo de la... miren, yo pongo el lápiz, el ojo de nuestra izquierda está un poco más gordito, ¿sí? Eso nos ayuda también a saber dónde ubicarlo. Entonces, yo sé que el espacio de acá tiene que ser más pequeño que este. ¿Por qué? Porque ella está girada más para nuestra izquierda, entonces por eso el espacio es más pequeño. ¿Cuánto más pequeño? A ver, la mitad, sería un poco más de la mitad. Un poco más de la mitad del espacio que tenemos de este lado. Entonces voy a mi dibujo y mido un poco más de la mitad, sería ahí más o menos. Ok, ahí sería. Hasta acá va el ojo. Y ya sé que es un poco más ancho que este, entonces va a bajar un poquito por fuera, no mucho tampoco. Y ahí tengo donde va ubicado el segundo ojo, la parte donde va la pupila y eso, ¿sí? Qué raro que queda así. Como que le hago ahí taca taca y ya está una carita muy de meme. Bueno, ahora falta lo que es la parte de arriba del ojo, ¿sí? Tenemos la parte de arriba, acá nace el pelo, ¿no? Igual todo esto lo vamos a cuestionar todo el tiempo. Sabemos que esta línea marcaba esta ceja, pero no marcaba esta ceja porque la tiene más levantada, ¿sí? Entonces yo tengo la ventaja de saber que acá, por acá va la ceja. Voy a dibujarla un poquito, me va a ayudar a guiarme, que va por fuera del ojo, ¿sí? Ahí tengo la primera ceja. Ahora, la parte de la cuenca del ojo, tengo que seguir el círculo más chato de este lado, baja un poquito siguiendo el movimiento de la ceja y hasta ahí es. Ahora voy a ver el otro ojo, la ceja está más arriba, entonces yo sé que la ceja está más arriba, por más que no se vea va por ahí, ¿sí? Ya hay algo que tengo que corregir, ¿sí? Vamos a empezar a ver qué hay que corregir, que es la altura del pelo, ¿sí? Ya la altura del pelo va un poco más arriba, voy a ir corrigiendo. Veo cosas, las corrijo. Sí, veo cosas, las corrijo. Me voy dando cuenta de cosas, las voy corrigiendo. Borro la línea que no va. Ahora, voy a cerrar el otro ojo. El otro ojo, esta línea nos decía en dónde iba el párpado de arriba, ¿sí? Esta línea nos decía dónde va el párpado de arriba. ¿Vieron que yo subí el pelo? Como subí el pelo, subo un poco la ceja, ¿sí? Si yo estoy modificando una cosa que logro ver, esa cosa a veces no modifica las demás cosas, que es esta línea de acá. Esta línea de acá se iría un poquito más arriba, ¿sí? No mucho tampoco, es un poquito. Y esto nos daría un poquito más de espacio acá, un poquito más de aire, ¿sí? Ya tengo entonces cómo iría lo que es el párpado. Lo que es el otro párpado no se ve porque yo acá no tengo la expresión, ¿sí? Pero más o menos iría así. Ahora vamos a hacer lo que es la nariz, ¿sí? La nariz tenemos un circulito que ya sabíamos que iba de acá para acá,
Tenemos la línea ahí, imaginaria. Sabemos que no va contra la parte de abajo, va un poco más arriba, ¿sí? Tenemos la línea ahí. Entonces ya tengo la idea de que no va contra esta, va un poco más arriba. Acá. Voy a hacer el circulito. Me fijo la distancia entre el ojo este y la distancia entre este ojo. Más que un círculo es un óvalo, si nos fijamos bien. Bueno, ahí tengo la ubicación de lo que es la nariz. Ahora, yo sé que las pupilas son más grandes que la nariz, ¿sí? Entonces yo ya sé que la pupila es más grande. El iris y la pupila es más grande. Entonces voy a hacer... A veces sirve también hacer el círculo completo. Y después borramos la parte que no queremos. Pero me estoy fijando el espacio que hay acá. El espacio que hay ahí. El espacio que hay ahí. Sí, me voy fijando todo eso. Y voy llegando a la medida que me parece más parecida. ¿Sí? Borramos un poco la línea que quedó muy gorda. Ahora vamos al otro. El otro está un poco más grande porque se ve más de frente. Y vamos a ver la diferencia que hay entre este espacio y este espacio, ¿sí? El espacio que hay acá, el espacio que tenía acá, el espacio que tengo acá, el espacio que tengo ahí, ¿sí? Vamos a hacer la segunda. Podemos hacerlo completo también para guiarnos, teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado. Ahí tenemos un segundo. Ahora restaría hacer lo que es la boca. La boca vamos a hacer una inclinación, sí, como una montañita, es como un boomerang, ¿sí? Ya sé que va más o menos a la mitad del ojo y empezaba un poco después de la nariz, ¿sí? Entonces no empieza contra acá, empieza un poco más acá. Empieza acá y está un poco a la mitad de lo que es el ojo. A la mitad de lo que es el ojo, más o menos acá. Y ya teníamos el parámetro este, que en este sector iba la boca, ¿sí? Entonces yo ya sé que acá tengo que hacer la montañita. Siempre teniendo en mente que esto va a ir a revisión. Hacemos la parte gordita, la parte fina. Ya si te fijas, me fui un poco más abajo de la línea. Está más o menos lo que es la base. Ahora voy a empezar a hacer más detalles, ¿sí? Voy a sacar las partes que no me interesan, las líneas que me marean, las partes del círculo que no van. Voy a sacar eso. Ahora vamos a mirar nuestro dibujo con ojo crítico. ¿Sí? Vamos a mirar nuestro dibujo con ojo crítico. Bueno, ¿qué me falta? Me falta lo que es la pupila, ¿sí? Voy a hacer las pupilas, el circulito más pequeño adentro, simplemente así. Pero antes de hacerlo voy a pensar, ¿qué espacio tengo acá? ¿Qué espacio tengo acá? ¿Sí? Tengo más espacio de este lado, ¿sí? No hago el círculo y ya. ¿Y acá qué pasa? Acá tengo casi el mismo espacio. Podríamos decir que es el mismo espacio en casi todos lados, ¿sí? Entonces, yo sé que en este ojo tengo más espacio de un lado y menos del otro. Trazo el círculo ahí. La media luna, puedo trazar completo. Así me queda más ovalado, más fluido. Y borro después la parte que no va. En el otro, ¿qué pasa? Habíamos dicho que tenía casi el mismo espacio de todos lados.
Entonces, más o menos el mismo espacio, hago el otro. Borro lo que no va. Ahora, ¿qué me falta? Me falta las pestañas, me faltan las cejas bien acomodarlas. Tenemos líneas ahí que no habíamos borrado del todo. Bueno, me falta arreglar la nariz. Vamos a la nariz, vamos a darle una puntita, una leve puntita en la parte de arriba. ¿Sí? Tenemos la parte de abajo, y la parte de arriba vamos a hacerle levemente una puntita. ¿Sí? Ahí va la nariz. Borro lo que no va. Obviamente cuando la pasemos no vamos a pintar la nariz, no la vamos a bordear, ¿sí? La vamos a pintar nada más la vamos a pintar, pero para tener una idea de que la punta de la nariz está ahí, ¿sí? Bueno, ahora la boca, voy a evaluar la boca. ¿Qué veo? La boca está bien de tamaño, está muy grande, ¿qué pasa? Yo la veo muy grande, ¿sí? Está muy grande la boca, entonces voy a achicarla un toque. La posición está bien, voy a achicarla. No la borro del todo, borro un poco para no volver a hacer el mismo dibujo, ¿sí? Porque a veces pasa, y yo sabía que me había ido un poco más abajo de la línea, entonces voy a volver a subir un cachito. Hago la boca nuevamente más finita, más pequeña. Sí, tenemos que criticar nuestros dibujos todo el tiempo. Ahora divido los labios. Ahora, ¿me convence? Si me convence puedo continuar. Sí, creo que sí. Bueno, vamos a hacer lo que es la parte de las cejas. Yo tengo las cejas acá, tengo la parte que está pintada, muy coqueta. Esta sería la parte que va pintada. Podemos grafitarla. Así podemos visualizar mejor. También podríamos pintar la parte negra del ojo como para tener una idea, ¿sí? Voy al otro, también voy a trazar lo que es la parte que está pintada. Ya lo tengo ahí. Y ahora voy a hacer lo que es las pestañas. Voy a contar 1, 2, 3, 4. Tengo como un abanico, es como una gota, ¿sí? Voy a dibujar una gota que va desde acá y va por fuera, ¿sí? Va desde acá, más o menos algo así. Es lo que ocupan las pestañas, ¿sí? Y yo sé que acá tengo una que va por ahí, tengo una, tengo otra. Después, si están muy gruesas, las retocamos, no pasa nada. Que sale un poco por fuera el pelo. Después tengo una más larga. Y una más corta, que sale por fuera el pelo. ¿Sí? Más o menos ahí tienen que ir. Ahora voy a cuestionarlas. Están muy anchas, les falta un poquito de curvatura. Voy a cuestionar todo lo que hago. Corrijo. Voy a la segunda. Está muy ancha también, la adelgazo un poco. ¿Sí? Hasta que quede como me parezca más parecido posible al dibujo. Este lo voy a agrandar un poquito, alargar un poco. Y esta, pasa que en la base está muy gorda. Vamos a achicar las bases. Busca tu comodidad para trabajar cómodo. Cómoda. Bueno, ahí tenemos lo que son las cejas, las pestañas del lado derecho. Ahora vamos al lado izquierdo. El lado izquierdo también tenemos como una gota que va desde ahí, que va por fuera del pelo.
Entonces, desde acá tenemos una gota en forma de punta, que en la punta está la pestaña más larga. Yo sé que acá adentro tengo que hacer las pestañas. Voy a poner la primera, sale por fuera del pelo, va por ahí. Ya aprendí en la otra que la había hecho muy gruesa, la adelgazo un poco. La segunda es un poco más larga, va por fuera del pelo. La tercera, la más larga de todas. Y la cuarta es la más corta, una más corta. ¿Sí? Ahí tenemos las 4 pestañas de cada lado. Borramos la línea que no va. Ahora, ¿qué falta? Nos falta el fleco. No le hicimos el fleco. Yo tenía la ceja dibujada más o menos, un poquito más adentro, porque el ojo termina ahí, y la ceja un poquito más ahí. Después tenemos la línea de expresión contra la ceja, la línea de expresión contra la ceja. Y ahora sabemos que el pelo viene desde la vuelta acá, que hace así, y baja. Me fijo a qué altura de la pupila va. ¿Sí? Ahí tengo más o menos cómo iría. Ahora vamos a hacer una revisión rápida basándonos en el tema de la forma de la cabeza, ¿sí? A ver qué puedo modificar, qué no me parece que haya quedado bien, qué tengo que rever. Por ejemplo, acá yo veo que el pelo mío está de este lado muy alto, tengo que bajar un poco acá, bajo un poco, ¿sí? Por la forma de la cabeza. También no sean extremadamente exigentes con ustedes si es el primer dibujo que hacen, ¿sí? Ténganse un poco de consideración con los pequeños errores, ¿sí? Entonces, voy a modificar ahí hasta llegar a la forma que me parezca más parecida posible a la que estoy mirando, ¿sí? Acá tiene un poco más de volumen, le hago un poco más, ¿sí? Estoy quedando sin espacio en la hoja. Suele pasar eso. Bueno, y acá tenemos el pelito que viene así, ¿sí? Ven que ya voy haciéndole la dirección de los pelos, como van. Yo sé que vienen por acá, así. Estaba por allá. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta el tema de los pies, ¿sí? Y modificar lo que es el vestido. Tenemos el vestido acá. En esta parte yo sé que tiene un cinturón, ¿sí? Acá tiene un cinturón. Trazo la línea, hago la media curva, la curvita y la partecita de adentro, ¿sí? Ahora, la parte del vestido acá sé que va contra la línea que habíamos trazado del triángulo, y después tiene una pancita acá, ¿sí? Entonces voy a ir saliendo para hacer la pancita, ¿sí? Voy a ir llegando a la forma que más me parezca, y ya tengo ahí el borde del vestido, ¿sí? Ya teníamos esta línea acá, la estiramos para arriba y sabemos que desde el codo un poquito más arriba viene la parte de las pompis. Entonces hago la curva y voy a la otra línea, ¿sí? Ahí ya tenemos la otra parte del cuerpo. Yo acá sé que tengo un par de dobleces, así que me voy a guiar de los bracitos. Sé que del codo para allá sale uno, ¿sí? Del codo para allá sale uno, y sé que casi donde está la hebilla va el otro. Los dibujitos los dejamos, no nos vamos a volver tan locos, ¿sí? Vamos a ir más o menos a lo básico. Ahora, las piernas sé que tienen una media, más o menos a qué altura voy a ir midiendo a ojímetro. La curva de la media la hacemos curva porque es volumen, recuerden que tiene un volumen.
tenemos que hacer la curva. Hasta acá todo bien, ¿no? Ahora nos falta en el otro. En el otro también vamos a hacer la curva. Voy a medir más o menos la altura. Ahora, ¿qué voy a hacer en el pie? En el pie yo ya había hecho un óvalo acá, ¿no? Pero estos zapatitos tienen la particularidad que no son cerrados ahí, ¿sí? Entonces tienen la parte de pie. Tienen la parte de pie ahí. Para la punta voy a hacer un círculo, ¿sí? Y ahora voy a doblar para arriba. Doblo para arriba. Y del otro lado también, pero por dentro del óvalo. Hago una contracurva. Y del lado de afuera bajo y cierro el zapatito. Sí, le vamos a hacer el taconcito y todo. Ya tenemos el primer zapatito. El segundo, ¿cómo vamos a hacer? El segundo ya teníamos esta línea la alargamos hasta el borde, cerramos, ¿sí? Cerramos, curvamos, tenemos esta parte de acá que nos indica el talón, vamos a cortar un pedazo del óvalo, cerramos y ahora simplemente tenemos que dividir y tratar de copiar la parte de lo que es la punta del pie. Podemos hacer un círculo si quieren y desde arriba del círculo cerrar lo que es el zapato, tratando de copiar un poco lo que es la formita del pie, ¿sí? Y ahora en la parte de abajo seguimos la formita en el centro y le hacemos la parte de lo que es el taco. Y ahí ya tenemos a nuestro desagrado, a nuestra desagrado. Hay una cosa más que tenemos que revisar, que es que el círculo principal de la cara habíamos hecho, lo modificamos la parte de arriba, nos falta modificar la parte de abajo. Si nos fijamos en la parte de abajo está como un poco más como tironeado para el centro, ¿sí? Entonces yo voy a ir a darle más la forma que veo más parecida, ¿sí? Voy a adelgazar ahí un poco y del otro lado voy a ir para adentro un toque para llegar hasta el lateral, ¿sí? Ahí tenemos a nuestro desagrado. Vamos a hacer una revisión rápida. ¿Qué podemos modificar? Acá va el pelo, bien. Podemos borrar las líneas que no corresponden para no marearnos a la hora de pasarlo a la hoja definitiva. La línea de movimiento borramos todo. Bueno, entonces ahora voy a reformar un poquito lo que es el cuello, a darle más curvitas. Si vemos algo, es el momento de corregirlo. Si queremos darle un poquito más de movimiento a la tela, le damos una curvita ahí. Revisamos todo, a ver qué nos parece, si nos gusta, si no nos gusta. Tenemos que modificar algo, lo modificamos ahora. Yo creo que ahí está el boceto como para pasarlo ya directamente a nuestra hoja definitiva. ¿Cómo lo pasamos? Vamos a ocupar una hoja grafitada. Vamos a poner una hoja limpia. Sí, vamos a poner una hoja limpia, la que queramos usar. Este papel con grafito del otro lado sobre y este arriba, sí, sería hoja limpia, hoja de grafito, boceto arriba.
y lo remarcamos todo, ¿sí? Y después ya procedemos a pintar. Espero que te haya gustado la clase. En la próxima lo que vamos a hacer es colorearla. Ningún lápiz especial ni nada, ¿sí? Los lápices que tengas, lápices de colores. Lo que sí vamos a necesitar va a ser posca blanco y posca celeste para hacer los dibujitos del vestido, pero no es tan necesario tampoco, así que lo básico, vamos a ocupar lápices de color amarillo, verde, bueno, varios. Y bueno, estos dibujitos no es necesario que los hagas si no tenés el posca, así a eso me refiero. Pero bueno, tampoco te mates como para dejar los espacios y todo. Yo lo que haría si no tengo el posca, directamente lo pinto todo el vestido de verde y ya está. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Espero que te haya gustado la clase. Te dejo un beso enorme. Que tengas un hermoso día, tarde y noche. No olvides suscribirte.